A continuación les estaré hablando de uno de los compositores más reconocidos del clasicismo, Wolfgang Amadeus Mozart. Fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor de origen austriaco del antiguo arzobispado de Salzburgo, anteriormente parte del Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente parte de Austria. Maestro del clasicismo, es considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión internacional. En su niñez más temprana en Salzburgo, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. Con tan solo 5 años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud lo llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles. En sus años finales compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como su Requiem. Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas categorías de mito. Según críticos de música como Nicholas Steele, Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia a la oscuridad y la pasión, todo bien fundado por una visión de la humanidad redimida por el arte, perdonada y reconciliada con la naturaleza y lo absoluto. Su influencia en toda la música occidental posterior es profunda. Ludwig van Beethoven escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart, de quien Joseph Haydn escribió que la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 años. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, en la actual Austria, que en esa época era arzobispado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue el último hijo de Leopold Mozart, músico al servicio. A menudo pasaba mucho tiempo en el teclado, eligiendo terceras, que a él siempre le sorprendían y mostraba con placer que el sonido le gustaba. En su 4º año de edad, su padre comenzó a enseñarlo, como un juego, a interpretar unos minuetos y otras piezas en el teclado. Podría tocarlo impecablemente y con la mayor delicadeza y manteniendo exactamente el tempo. A la edad de 5 años ya componía pequeñas piezas que interpretaba para su padre, al que estaban dedicadas. Cuando Wolfgang Amadeus tenía 4 años, tocaba el clavicordio y componía pequeñas obras de considerable dificultad. A los 6, tocaba con destreza el clavecín y el violín. Podía leer música a primera vista, tenía una memoria prodigiosa y una inagotable capacidad para improvisar frases musicales. Definitivamente no era un niño común. Su progenitor era un hombre inteligente, orgulloso y religioso. Creía que los dones musicales de su hijo eran un milagro divino que él, como padre, tenía la obligación de cultivar. Cuando el niño iba a cumplir 6 años de edad, Leopold decidió exhibir los dotes musicales de sus hijos ante las principales cortes de Europa.
Según los primeros biógrafos de Wolfgang, su padre quiso compartir con el mundo el milagroso talento de su hijo. Leopold creyó que proclamar este milagro al mundo era un deber hacia su país, su príncipe y su Dios, por lo que tenía que mostrarlo a la alta sociedad europea, ya que de otra manera él sería la criatura más ingrata. Finalmente, Leopold dejó de componer cuando el excepcional talento musical durante los años que Mozart se estaba formando. El 9 de junio de 1763 iniciaron una larga gira de conciertos que duró 3 años y medio, en la que la familia se desplazó hacia las cortes de Múnich, París y Londres, y volvieron a casa cosechando grandes éxitos. Durante este viaje, Mozart conoció a un gran número de músicos y de otros compositores, en particular a Johann Christian Bach, a quien Mozart visitó en Londres en 1764 y 1765. Bach fue una influencia importante para el joven compositor. La familia regresó a Viena a finales de 1767 y permaneció en la ciudad hasta diciembre del año siguiente. En Viena fueron llamados al palacio por la madre del emperador, María Teresa, quien quedó encantada con el niño Wolfgang Amadeus, hasta el punto de que incluso lo sentó en su regazo y lo besó. A menudo estos viajes eran duros debido a los rudimentarios medios de transporte de aquel tiempo, la necesidad de esperar pacientemente las invitaciones y el pago de las actuaciones por parte de la nobleza y las largas enfermedades, algunas casi mortales, padecidas lejos de su hogar. En primer lugar, enfermó Leopold en el verano de 1764 durante su estancia en Londres, y luego enfermaron ambos niños en La Haya durante el otoño de 1765. La familia regresó a Salzburgo el 30 de noviembre de 1766. Después de un año en la ciudad, Leopold y Wolfgang viajaron a Italia, dejando en su casa a la madre de Wolfgang y a su hermana. Estos viajes duraron de diciembre de 1769 a marzo de 1761, y al igual que los primeros viajes que realizaron, tales como objetivo mostrar las capacidades del joven como intérprete y como compositor, que maduraba rápidamente. Mozart conoció en Bolonia a Giovanni Battista Martini, importante teórico de la música en aquel tiempo, y por quien Mozart siempre guardó un gran afecto, y fue aceptado como miembro en la Academia Filarmónica de Bolonia, considerada el centro de erudición musical de la época. En 1819, el ingreso de Mozart en la Academia fue extraordinario, ya que aún le faltaba mucho para los 20, edad mínima exigida por el reglamento. En Milán, Mozart escribió la ópera Mitridate Rediponto, 1770, que fue interpretada con éxito. Esto supuso el encargo de 2 nuevas óperas, y Wolfgang y Leopold volvieron 2 veces a Milán. Hacia el final del último viaje en Italia, Mozart escribió la primera de sus obras más famosas. Hacia el final de la década de 1780, la situación económica de Mozart empeoró. Alrededor de 1786 dejó de aparecer frecuentemente en conciertos públicos, por lo que sus ingresos se redujeron. Esta época fue de grandes dificultades para todos los músicos de Viena a causa de la guerra entre Austria y Turquía, y que el nivel de prosperidad y estatus económicos de la aristocracia que los financiaba se había reducido. La ciudad de Viena iría perdiendo el interés musical por Mozart debido al advenimiento de otros pianistas con una técnica mucho más aguerrida, como en el caso de Muzio Clementi, con escalas en terceras y acordes más sonoros, ideales para los pianos de construcción inglesa
de una sonoridad más robusta. La salud del compositor empezó a declinar y su concentración disminuía. Mozart se sintió enfermo durante su estancia en Praga el 6 de septiembre durante el estreno de su ópera La Clemenza di Tito, compuesta en ese año como un encargo para los festejos de la coronación de Leopoldo II como emperador. La obra fue acogida con frialdad por el público. Al regresar a Viena, Mozart se puso a trabajar en el Requiem y preparó en compañía del empresario teatral y cantante Emanuel los ensayos de la flauta mágica. Esta se estrenó con enorme éxito el 30 de septiembre con el propio Mozart como director. El 20 de noviembre la enfermedad se intensificó y cayó postrado en cama sufriendo hinchazón, dolores y vómitos. El 4 de diciembre de 1791, aproximadamente a las 11 de la noche, llegó el doctor Closet de la ópera y ordenó que le pusieran compresas frías de agua y vinagre sobre la frente para que le bajara la fiebre. Esto hizo tanto efecto en él que perdió el conocimiento y no volvió a recuperarse. A las 12:55 de la madrugada, Mozart falleció en Viena a la edad de 35 años, 10 meses y 8 días, y su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban. El día 6 de diciembre fue amortajado según el ritual fúnebre masónico. El entierro de Mozart fue muy humilde, considerado de tercera categoría, en un coste de 8 florines con 50